Pues seguimos, jóvenes. Me falta el señor Nicolás Garzón Rubio. Nicolás Garzón, ¿estamos listos? Señor Nicolás. Sí, profe. Bueno, vamos a esperar que termine de quitar otros sus compañeritos para continuar. No, hagámosle de una vez, Nicolás. Ya le voy a compartir pantalla. De una vez, listo. Muy bien, Listo. planteamiento del programa. Bueno, las enfermedades crónicas han aumentado considerablemente durante los últimos años. Una de ellas, la diabetes, se ha convertido en un gran problema para las personas que la padecen, puesto que el estilo de vida cambia radicalmente. Prohibir a estas personas del consumo de gluten es una condición que muchas personas no aceptan. Por esto, se requiere implementar un producto que mantenga esa alimentación sana. La empresa Health Fund, ubicada en la ciudad de Bogotá, busca reinventar un producto que cuenta con un mercado Sí, limitado no, y le busca excluyente. la forma. Bueno, Igual lo oye, que yo te decía, veo una, Sí, señor. dos clases cuando puedas. Eso no hay ningún problema. Lo importante es segundo, que veas, conozcas. segundito. ¿Quién está? ¿Quién tiene el micrófono activo? Bueno, hay que, ya, hay que cambiar ese planteamiento del problema. Hay que ajustarlo, devuélvase, por favor. Entonces, aquí, actualmente la empresa Gealfon, ubicada en la ciudad de Bogotá, en algunas localidades en específico, joven, ¿alguna No, localidad en supongo. específico en toda la ciudad de No, Bogotá? señor. Sí, señor. Ha identificado, o sea, en sí, ¿cuál es su producto? ¿Cuál es su producto? O sea, ¿qué es lo que usted quiere lanzar? Es un fondant saludable. Es un producto que se utiliza mucho en la pastelería. Fondant, ¿a base de qué? De harina de arroz. La harina de arroz. Bueno, ¿y Lo que pasa es que, es específicamente para alguna población en especial o todo el sí, mundo puede señor. consumir eso? ¿Qué tipo de Pues, población? o sea, todas las personas pueden consumirlo, pero especialmente va dirigido a las personas que pues, padecen de diabetes por el Ah, tema del ya, consumo ya. del gluten. Perfecto. Entonces, ahí entonces cambia, se plantea otro del problema sería el siguiente. Actualmente, la empresa Full, ubicada en la ciudad de Bogotá, observa y ha identificado que hay una población que no se le está cubriendo la demanda, Sí, por lo cual, a través de una estrategia de marketing, quiere identificar la viabilidad del lanzamiento de un producto a base del Fonda, como usted lo identifique, que sí, permita identificar la atención de posibles clientes con ciertas características, listo. ¿cierto? Que nos ayuden a identificar los factores que influyen en la decisión de compra, de consumo, compra de estos productos. Entonces hay que plantearlo así, porque es para una población específica. Bueno, objetivo general, Ujú. cuénteme. Miremos el objetivo general. Bueno, básicamente pues el objetivo es ofrecer una versión mejorada y mucho más saludable de un producto que no se adapta a las necesidades en materia de salud de ciertos grupos de personas. Digamos que ese es su Mediante los... producto, ese es su objetivo general, Sí, pero para el producto, pero para la investigación de mercados, ¿qué queremos buscar nosotros? Es identificar la viabilidad del lanzamiento de un nuevo producto, identificar la preferencia y consumo de este nuevo producto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se sí, hace eso? Implementando una estrategia de marketing en la empresa Halflow, ubicada en la ciudad de Bogotá. Queremos identificar la viabilidad para el lanzamiento de este producto.
Ese es un objetivo general, listo. Bueno, Objetivos específicos. bueno, pues No. lograr mantener en su mayor parte las propiedades del producto original, digamos que ese es uno de los problemas que he encontrado. Se supone que este producto pues tiene una característica especial, que es la elasticidad, ¿sí? No todos los productos con los que se prepara pues el fondant dan ese nivel de elasticidad como lo da el azúcar, o en este caso pues la glucosa. Entonces ese es como el mayor desafío para poder hacer el producto. Bueno, pero Identificar la efectividad del producto y su versatilidad al aplicarlo, ¿sí? Por el mismo tema. Dependiendo sí. de qué condiciones me dé las modificaciones que le voy a hacer, asimismo pues sabré cómo poder trabajarlo. Utilizar los medios de publicidad y distribución para dar a conocer el producto. Bueno, creo que toca cambiarle todos, porque se me entiende que usted cuando va a lanzar un producto, ¿cierto? Usted ya tiene Sí, que tener definidas sus características, ¿cierto? Aquí lo que sí, vamos a identificar es el conocimiento de las propiedades de este producto, ¿cierto? ¿Conoce usted las propiedades de este producto? Identificar, por ejemplo, los factores que influyen en la decisión de compra y consumo de este producto, ¿cierto? De todos los fondant. sí. ¿Cuáles son los factores que influyen? Tercero, identificar qué conocimiento tienen al respecto de este producto. ¿A través de qué? A través de la estrategia de marketing. ¿Qué conocimiento tiene usted? Esos son específicos. Siga, por favor. Hay cositas que ustedes tienen que tener en cuenta y para todos. No pueden dejarse confundir de los objetivos generales de un proyecto de empresa, ¿cierto? Digamos que muchos de ustedes les he visto que Sí, como están enlazando otras materias con esta investigación de mercados, los objetivos generales de esas asignaturas son diferentes a las de investigación de mercados. Siempre recuerden eso. ¿Qué buscamos con una investigación de mercados? Identificar objetivos que nos permitan identificar la demanda y la preferencia, por ejemplo, ¿sí? Identificar el conocimiento del producto, si es un producto nuevo. Identificar qué, identificar los factores que pueden influir en la decisión de compra de este público objetivo. Esos hace parte de objetivos específicos. Bueno, pregunta hipótesis, miremos a ver. Exacto, todo esto es para la empresa. Todos estos objetivos bueno, que me muestra acá es pregunta de hipótesis, pero para una empresa. ok. Entonces ahí tienes que cambiar, ahí tienes que decir, por ejemplo, con la aplicación de una estrategia de marketing, podemos identificar los factores que influyen en la decisión de compra de este nuevo producto, ¿cierto? Esa sería una hipótesis, ¿cierto? O con la aplicación de estrategia de marketing podremos identificar la preferencia, la viabilidad y el consumo de este producto, o identificar la viabilidad y lanzamiento de este producto. Esas son preguntas de investigación, ¿listo? Estas no. Para investigación de mercados. De pronto para otro tipo de investigación sí son válidas, porque de pronto algunos dirán, profe, pero es que yo miraba en otras, sí, para otros tipos de investigación, pero cuando estamos en la línea de investigación de mercado, lo que tenemos que identificar qué es preferencias, factores que influyen en la decisión de compra, viabilidad del lanzamiento de producto, identificar los factores de precio. Todas esas cosas hacen dentro de la investigación de mercados. Listo. Siga ahí con el tipo de Listo. investigación. Tipo de investigación. Y bueno, pues el tipo de investigación que requiere el producto es exploratoria, puesto que primero no hay una versión industrializada pues, del producto en cierta medida saludable. ¿Sí? Lo único que yo he encontrado es una receta, pero los ingredientes que necesita son bastante complicados de conseguir y son muy específicos. O sea, ya se entra a jugar mucho en cuestión de química para pues, poder elaborar el Li- producto de esa receta. Entonces no es como viable económicamente, pues basarme de ese Listo. punto. Entonces, ojo, ahí cambia también el tipo de investigación. Debe decir, se realizó una investigación de campo en la cual se realizaron datos cuantitativos,
que el enfoque fue exploratorio y correlacional. Primero exploratorio porque indagamos en las preferencias de consumo, en el conocimiento del producto. Correlacional porque me pidió identificar los factores que influyen en la decisión de consumo del producto, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de esta investigación vamos a implementar una estrategia de marketing que nos generen y nos identifiquen factores de lanzamiento de este nuevo producto. ¿Sí? Entonces cambia totalmente ese Sí, enunciado perfecto. dentro de ese tipo de investigación. Datos primarios, ¿qué fuentes de datos? ¿Qué fuentes tiene ahí fuentes de datos? ¿O no alcanzó hasta allá? No, no, perfecto. Sí. Las fuentes de datos para que tenga una aceptación para todos. La presente investigación se realizó obteniendo datos directamente de mis clientes o mi público objetivo, el cual me permite identificar el conocimiento del Sí, producto, las preferencias y consumos del producto y la viabilidad de lanzamiento de este producto. ¿Sí? Ese sería unos datos sí, primarios. perfecto. Y unos datos secundarios, se obtuvo información de libros, de documentales, de archivos relacionados con estos temas de productos de Fondain, en los cuales se muestran los factores que influyen en la decisión de compra, el tamaño, el producto, el precio, exacto, y a la vez me permitió identificar la muestra que debe tener correlación con la población que voy a afectar con esta investigación de mercados. ¿Sí? Es así como debemos corregir todo esto. Digamos que Sí, de pronto ustedes como lo están enlazando con otras listo, materias, profe. digamos que traen ese parámetro, pero de otra materia, de otras asignaturas. No, siempre recuerden que aquí el enfoque es investigación de mercados. Pero no importa, bueno, estamos bien, señor Nicolás. 4. Bueno, listo. Bueno, me hizo falta entonces el señor Sebastián Nicolás Valencia. Ya, gracias, sí que denos de compartir pantalla. Me hizo falta Juan Sebastián, el señor Parra Raigoso, Juan Sebastián Hernández y el señor Oscar Andrés. Tienen una última oportunidad para el día miércoles. Espero que el día miércoles se pongan al día. ¿Listo? Para los que hacen falta. Ya su última oportunidad. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema del día de hoy. El tema de hoy es método de investigación por encuesta. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de encuestas. ¿Y qué son las encuestas? Las encuestas, pues es un método de recogida de información por medio de preguntas escritas, debidamente organizadas en un ¿qué? En un cuestionario, jóvenes. El tipo de encuestas generalmente son muy versátiles, ¿sí? Y nos permiten recoger con mucha capacidad datos, ¿sí? Sobre una amplia gama de necesidad de información que requerimos nosotros. Pero es importante que ese cuestionario esté muy bien diseñado y más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo se arman estos cuestionarios, de cómo logramos armar unas buenas preguntas dentro de estas encuestas con el enfoque netamente cuantitativo, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, los métodos de investigación por encuestas pues tienen varios tipos de investigación, ¿sí? Por encuestas. Están las encuestas administradas personalmente, ¿sí? Serían las primeras. Luego viene otro tipo de encuestas que son las encuestas administradas por teléfono. Las otras son las encuestas autoadministradas y por último las encuestas asistidas por computadoras, ¿cierto? Las encuestas administradas personalmente, pues son las que se realizan directamente ¿dónde? En los hogares o en los sitios definidos, ¿cierto? En las casetas, en los salones, en los centros comerciales, pero de forma aleatoria, ¿cierto? De forma aleatoria. Se realiza y se recoge información, ¿cómo? A través del contacto directo con los individuos, ¿sí? Donde pues se les dice, oye, por favor, necesito que me colabores,
para que me respondas de forma veraz y concreta esta encuesta y vas a participar en X, Y, Z, ¿cierto? Se han encuestado eso en los centros comerciales que hacen, oye, ¿será que nos puede colaborar con esta encuesta? Bueno, ahí están haciendo investigación de mercados. Es importante para que la gente nos tenga confianza cuando hacemos encuestas directamente con las personas o los sitios definidos y que genere confianza, mostrar el carnet, ¿cierto? Y divulgar el objetivo de la investigación. Cuando nosotros mostramos el carnet y divulgamos de la investigación, pues esas personas de manera aleatoria que estamos escogiendo en un centro comercial nos van a contestar esta encuesta de manera veraz y fidedigna. Eso es muy, muy importante. Las encuestas administradas personalmente pues tienen unas ventajas, que hay un elevado índice de respuesta, ¿cierto? Hay una respuesta muy sólida. Hay un contacto directo y se conoce quién contesta, ¿cierto? ¿Qué persona? Evita influencias de otras personas, ¿sí? Esa es una de las ventajas. Se reducen las respuestas evasivas, ¿sí? Esas que hay como que sí, como que no. Permite la utilización de materiales auxiliares, es decir, si estamos hablando de una pregunta, ¿conoce usted el producto? Entonces le muestra un material auxiliar, míralo aquí, ¿cierto? Y pues esa también nos puede dar como datos secundarios a través de la observación, o sea, cómo es el comportamiento de estas personas. Bueno, también tiene unas desventajas este tipo de encuestas. Una de ellas es que el costo es elevado. Pues, obviamente tenemos que colocar personas para que nos hagan este tipo de encuestas. Si el investigador no está muy bien capacitado, pues va a haber una influencia como entrevistador digamos, como en las personas que estamos escogiendo aleatoriamente. Otra que tenemos que estar constantemente controlando a los entrevistadores. ¿Para qué? Para evitar errores o faltas por parte de estos entrevistadores. O sea, tenemos que tener un control de ellos. El otro tipo son las encuestas administradas por teléfono. Son las que se utilizan y se realizan a través de ¿qué? De un teléfono o un medio de comunicación. Digamos que la encuesta telefónica se asemeja un poco a la personal, ¿sí? Respecto a que hay ciertos problemas y hay otras oportunidades. Se puede realizar en el mismo tiempo y en varios espacios. Por eso es importante tener en cuenta que este tipo de encuestas administradas por teléfono debe tener preguntas cortas, rápidas y sencillas. ¿Para qué? Para que el entrevistador no se nos aburra y nos termine cortando la comunicación, ¿cierto? Van a encontrar usted, ay, mira, es que, ¿será que tú nos puedes contestar la siguiente encuesta después de que te preste el servicio? ¿El servicio recibido por ustedes fue adecuado, fue bueno, fue malo? Muchas personas a veces ni siquiera se esperan a llegar a esa solicitud de encuesta mediante este medio, ¿cierto? Generalmente la selección de encuestados también se hace de forma aleatoria, ¿sí? Los cuestionarios deben ser hechos a la medida. Y pues se debe medir la prueba de consistencia de estas encuestas. Ventajas. Rapidez en la obtención de datos. Costo más reducido, porque pues obviamente es más barato pagarle a una persona que lo haga a través de teléfono y no mandarla a campo, ¿cierto? Permite entrevistar a personas poco accesibles, ¿sí? Personas que a veces es difícil uno accederlas para una encuesta. Y también hay un elevado índice de respuestas. Desventaja, falta de representatividad de la muestra, porque a veces están las personas que no están, ¿cierto? O personas que realmente no son parte del público objetivo. Y que la brevedad del cuestionario a veces nos lleva a recoger datos no muy factibles. Y que no podemos utilizar material auxiliar, porque como por teléfono, ¿cómo lo vamos a utilizar? Métodos de encuestas autoadministradas. ¿Qué es eso?
Son las encuestas que sin necesidad de un encuestador o persona que guíe al encuestador. Esas encuestas autonomizadas se hacen llegar a los encuestados a través de un correo, ¿sí? A través del correo electrónico o a través del correo tradicional, ¿cierto? Y pues la calidad, la atracción y la fuerza de persuasión de los contenidos se convierte en el representante personal del investigador, ¿cierto? Porque cuando llega a ese hogar, pues podemos correr con el riesgo de que nos la contesten. Obviamente, si tiene un premio, pues va a ser más fácil ser contestada a esas amistades. ¿Cuáles son las ventajas de las encuestas autoadministradas? Primero, que es el costo reducido, ¿cierto? Facilidad de acceso a las personas a encuestar, flexibilidad en el tiempo del encuestado y no hay una influencia en el entrevistador porque pues no hay un contacto directo. ¿Mm? Y las desventajas es que hay un bajo índice de respuesta porque lo que les reitero, nos pueden contestar la encuesta como no. No hay seguridad de quien la contesta, el cuestionario a veces es reducido y falta de representatividad. Esas son como esas desventajas, ¿no? Las encuestas asistidas por computador, que se está utilizando hoy muchísimo. Hay varias plataformas, varias páginas que nos ayudan a crear esas encuestas asistidas por computador. Pues como la pregunta lo dice, son aquellas que son asistidas por vía computadora, ¿sí? Donde se intercambian preguntas y respuestas. Es un canal muy recorrido dentro de la investigación de mercados para la obtención de información. Esto es lo que más se utiliza. Ya que se utiliza la conectividad, la interactividad, y si hay un buen interés en la página web, hay un buen interés visual, pues eso nos ayuda a que haya muy buena prontitud en las respuestas. Por ejemplo, tenemos en la web 2.0 la encuesta fácil, la Foresight, la Google Docs. Bueno, hay varios sitios donde podemos hacer nosotros ese tipo de encuestas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues lo mismo, reducido costo. Los encuestados no se sienten observados, hay poca influencia o no hay influencia del entrevistador, hay flexibilidad del tiempo para contestar el cuestionario y pues no hay influencia del entrevistador, son como las ventajas. Y las desventajas es que hay un bajo índice de respuestas, no hay seguridad también de quien lo conteste. Algunos encuestados tienen decisiones de revelar información a través de Internet. Bueno, y puede existir falta de representatividad de la muestra, ¿cierto? Porque son personas que a veces o están sin Internet o no hacen parte de alguna manera de esa población objetivo. Esas son como, digamos, como las encuestas, como todo el tema de los métodos de investigación por encuestas a través de estos 4 modelos. Bueno, pero vamos a hablar un poquito más de lo que son las preguntas cuantitativas dentro de una encuesta. Acuérdense que cuando hablamos del enfoque cuantitativo es aquel que nos permite medir, ¿sí? Hacer registros matemáticos, registros estadísticos, registros numéricos, ¿cierto? Entonces, las preguntas cuantitativas de una encuesta siempre deben ser objetivas, ¿sí? Y deben ser utilizadas ¿para qué? Para obtener información detallada de los encuestados sobre un tema de investigación. Generalmente las respuestas que recibimos de estas preguntas cuantitativas se analizan ¿para qué? Para generar un informe de investigación. ¿Sobre qué? Sobre la base de los datos que hemos obtenido. Ojo con esto. Las preguntas forman el núcleo de una encuesta y lo que buscamos que es recopilar datos numéricos y determinar resultados estadísticos, ¿sí? Por ejemplo, el 60%, el 100% dijeron que el precio de mi producto es muy alto.
Ahí ya estoy generando un dato estadístico. Es decir, que el 60%, el 100%. ¿Y cuál era el 100% de la población? 200 personas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto sería el 60% de 200? 120, ¿cierto? 120 personas de 200 encuestadas dijeron que el precio del producto es alto. Entonces, mire cómo generamos y entregamos datos numéricos y determinamos resultados estadísticos. Bueno. En toda investigación se debe tener respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los resultados esperados de la encuesta? Una vez que se tiene la respuesta, la segunda etapa es decidir el tipo de datos requeridos, si son cuantitativos o son cualitativos. En este caso, pues, decidir el tipo de datos, pues, es el indicador de nuestra información que requiere nuestra investigación. Algo importante, jóvenes. Mientras que los datos cualitativos nos proporcionan información detallada sobre un tema, los datos cuantitativos nos van a generar información precisa, efectiva sí, precisa y efectiva. ¿Sí? Entonces, por eso, dentro de las investigaciones de mercados, se le da más el enfoque a lo cuantitativo. O se mezclan los dos, ¿sí? Se mezclan tanto la cualitativa como el cuantitativo a través de los diferentes modelos descriptivos, explicativos o correlacionales, dependiendo cómo sea la enfoque. En los tipos de preguntas cuantitativas, pues, deben ser tan buenas que ofrezcan a los encuestados un medio de responder con precisión. Para ello tenemos unas divisiones, ¿sí?, del tipo de preguntas cuantitativas. La primera división que tenemos, jóvenes, es las preguntas descriptivas. ¿Y qué son las preguntas descriptivas? Son las que se utilizan para obtener información sobre una variable o múltiples variables o para asociar una cantidad a la variable. Y ya vamos a mirar aquí ejemplos, ¿cierto? Es el tipo más simple, digamos, como de preguntas cuantitativas. ¿Y a qué ayuda a los investigadores? Ayuda a cuantificar las variables encuestando una gran muestra del mercado objetivo, es decir, una gran muestra. Las preguntas descriptivas siempre deben comenzar con ¿qué es esto? ¿Cuánto? ¿Cuál es el porcentaje? Y preguntas similares, ¿cierto? Un ejemplo de una pregunta descriptiva las encontramos en una encuesta de segmentación demográfica. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas personas entre 20 y 30 años hacen ejercicio diariamente? ¿Sí? Esa es una pregunta descriptiva, ¿cierto? Con un enfoque de segmentación demográfica. ¿Cuántas personas entre 20 y 30 años hacen ejercicio diariamente? ¿Cierto? O cuántas personas entre 20 y 40 años consumen postres con altos niveles de calorías, ¿cierto? O cuántas personas entre 20 a 50 años consumen cervezas artesanales, ¿cierto? Entonces, eso sería como una pregunta de preguntas descriptivas, ¿listo? Otro tipo de ejemplos. ¿Cuál es la cocina preferida de los bogotanos? Ojo, ¿cuál es la cocina preferida de los bogotanos? ¿Cuál sería la variable? Cocina. ¿Y cuál sería el grupo objetivo? Pues los bogotanos, ¿cierto? Ese sería como otro. Otra pregunta. ¿Cuántos ciudadanos colombianos deciden dejar el país cada año para buscar mejores oportunidades?
Ojo ahí esa pregunta. ¿Cuántos ciudadanos colombianos deciden dejar el país cada año para buscar mejores oportunidades? La variable, ¿cuál sería? El número de ciudadanos, ¿cierto? Que buscan mejores oportunidades. ¿Por qué la variable? Porque depende, ¿sí?, del número de ciudadanos, ¿cierto? Y el grupo objetivo, ¿cuál serían? Los ciudadanos colombianos. Ese sería como el objetivo. Cuando cito yo estos ejemplos, pues obviamente uno como investigador debe centrarse ¿en qué? En la variable, ¿cierto? Uno debe centrarse en la variable. ¿Por qué? Porque la variable es la que me dice el número de personas, ¿cierto? El porcentaje de personas. Por ejemplo, en la pregunta que les hice, ¿cuál es la cocina preferida por los bogotanos? Si yo estoy haciendo este tipo de preguntas en una encuesta, pues empiezo a coger, por decir, 200 personas, 200 bogotanos. Entonces, el bogotano me dice, ¿cuál es la cocina preferida? A, la tradicional; B, la autóctona; C, la italiana; C, la francesa. Entonces, ahí yo logro identificar con mi variable, con el número de ciudadanos que me contesten, ¿cierto? Y el único, pues, factor que nos cambia ahí es, pues, el parámetro de medición, ¿cierto? Es el factor que nos va a cambiar, porque dependiendo de la cantidad de factores que involucremos, pues así va a cambiar el parámetro de medición. Y importante tener esto, eso es importante. En cada pregunta que nosotros mencionemos con el enfoque cuantitativo, necesariamente necesita ser medida con parámetros diferentes, siempre, siempre. Bueno, generalmente, este tipo digamos, como de preguntas, ¿cierto? Este tipo de preguntas, pues, nos van a generar mucho. Entonces, vamos en las preguntas descriptivas. Hicimos los ejemplos de preguntas descriptivas y pues ahora vamos a hablar de lo que son preguntas comparativas. ¿Entendimos lo de las preguntas descriptivas? ¿Dudas o preguntas? Natalia Ruiz, ¿qué entendimos por preguntas descriptivas? Natalia. Profe, pues yo te voy a pedir, un ejemplo, sin embargo, pues de lo que yo entendí, son preguntas, en este caso que dan información sobre la variable. Pues ejemplo, Muy tenemos bien, una que variable que es dan el información. porcentaje de personas Muy bien, que se debe Natalia. revisar y tenemos un grupo de estudio. Muy bien. Son las que nos genera información sobre una variable o múltiples variables. Múltiples variables. ¿Para qué? Para asociarlos con una cantidad determinada. Muy bien, Natalia. Muy bien, Natalia. Exacto. Y los ejemplos que les he dado, pues espero que les haya servido. Esta información, lo de la clase de hoy, esto ya lo voy a colocar como temas de interés de la clase semana 9 para que ustedes lo lean. Esto va a ingresar dentro del parcial, ¿oyó? Estos temas, para que los tengan en cuenta. ¿Listo, jóvenes? Entonces, igual yo se los coloco allá en el Classroom para que los repasen, los utilicen y les sirva de apoyo para ir afinando sus cuestionarios. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, nuevamente en las preguntas descriptivas, ¿cuál es la cocina preferida por los bogotanos? ¿Cuál sería la variable de la cocina, el grupo objetivo de los bogotanos? ¿Cierto? Y dentro de esa variable, pues, podemos identificar múltiples variables, ¿cierto? Porque podemos colocarle cocina autóctona, cocina mexicana, cocina, bueno, en fin, varias. ¿Listo? Ahora seguimos con lo que es con las preguntas comparativas. Comparativas. Bueno, hasta ahí dejamos el tema de hoy. ¿Listo?
hasta ahí dejamos el tema de hoy. Continuamos el miércoles. El miércoles vamos a seguir con este mismo tema. Vamos a agregarle otros 2 puntos al trabajo final, el cual los vamos a explicar también aquí. Y los que hicieron falta, por favor, última oportunidad para el mate, ¿listo? Que ya saben quiénes son los que no tienen la nota. El resto de alumnos ya tienen su primera nota. Entonces, espero que todos tengan su nota del primer corte. ¿Listo, jóvenes? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, señor profe. Todo claro, Bueno, profe, gracias. Juan Sebastián Hernández, por favor, póngase al día, ubique a algunos de sus compañeros y adelántese en todo lo que vamos, joven. Adelántese en todo lo que vamos a hacer cómo va Juan Sebastián Hernández en el primer corte. Voy a mirarlo aquí, a ver, Juan Sebastián Hernández. Uy, Hernández, no, tiene que ponerse pilas porque usted el primer corte tuvo una nota medianamente, bueno, ponga de pilas con el segundo corte, señor Juan Sebastián Hernández. Póngase pilas, adelántese en lo que va, consiga uno de sus compañeros que le pueda colaborar y si no, mire todos los videos que hemos hecho de las clases, mire los temas que hemos colocado, los temas de interés y adelántese para que saque adelante esta asignatura. No se deje quedar atrás. Avance en el tema y verá que al final va a tener buenos resultados. Bueno, mis estimados jóvenes, ¿dudas, preguntas? ¿Todo muy claro? Sí, señor, profe, gracias. Todo claro, profe. Bueno, jóvenes, por el día de hoy dejamos así. Aprovechen estos 10 minuticos para que sigan revisando sus trabajos, sigan actualizando sus planteamientos de problemas, sus objetivos generales específicos, sus preguntas de investigación, el tipo de investigación y las fuentes de los datos. Actualicémonos en eso y aprovechemos estos 10 minuticos que le quedan. Les deseo que pasen muy buena noche. Nos vemos el próximo miércoles. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. Entonces, profe, jóvenes, buenas noches. nos Está vemos muy el bien, próximo profe. miércoles. ¿Listo, jóvenes? Bueno, pues. Chao, jóvenes. Chao, profe.